Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo a falta de 9 minutos para la 1 de la tarde, momento de recibir a la coordinadora del colegio Blue Elefante, la señora Fernanda Ferreiro. Bienvenida, Fernanda, una vez más. Muchas gracias. Estábamos hablando de que pasado mañana es el Día Internacional del Docente. Exactamente. Y se conmemora el 70º aniversario, sí, bien digo, de la Declaración Universal de los Derechos... Humanos. Ahí está. Me quedé pensando en los derechos del niño y no me cerraba, de los derechos humanos. De los derechos humanos. Y por ahí de pronto está muy interesante empezar a desilvanar este concepto, porque dentro de los derechos humanos, ¿qué derecho tenemos? El fundamental, que es el derecho a la educación. Exactamente. Y específicamente se menciona a la educación gratuita y obligatoria. Y este año, de alguna manera, como el lema es educación, el derecho, pero con docentes cualificados. O sea, es decir, el derecho a que los docentes que van a impartir esa educación realmente sean docentes capacitados y calificados para hacerlo. Bueno, o sea, ya no me da por ningún lado. Ni el tema de la obligatoriedad y la gratuidad, más allá de que la educación pública en Uruguay es gratuita, eso lo sabemos todos, pero la obligatoriedad... Estamos obligados, pero ¿quién controla esa obligatoriedad? Al punto tal de que ahora están jugando con el tema de la asignación familiar para ejercer esa autoridad. O sea, los obligo, a ver, como no los puedo obligar de ninguna manera, te saco plata. Es increíble. Y bueno, mencionábamos antes fuera de cámara, digamos, que hay 264 millones de niños y jóvenes que no han tenido acceso a la educación en la última estadística a nivel mundial. Redondeamos, 300 millones de niños y adolescentes en este 2018, que van a ser hombres y mujeres dentro de un rato. Exactamente. Que no tienen ningún tipo de escolaridad. Absolutamente, o que han abandonado muy tempranamente, por lo que no han finalizado con la educación básica, digamos, que tendría. Asimismo, hay un objetivo que es llegar al 2030 con levantar todo lo que tiene que ver con esos niveles educativos, acceder a las poblaciones más carenciadas. Y se habla de que se necesitarían unos 30 millones, no, te digo mal, unos casi 70 millones de docentes más. Agregar, no solamente 70 millones de docentes, sino además que no perdamos la referencia de la calificación que deberían tener. Exactamente. Estamos hablando dentro de 2 periodos de gobierno, porque siempre se habla de cambiar la educación, no alcanza un periodo de gobierno. Bueno, imagínate alcanzar estas metas en 2 periodos y poco de gobierno. Es nada, y entonces uno llega a este momento y se pregunta... ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estamos parados? Y es necesario realmente un sacudón para volver a lo que venimos hablando durante todo el año. Ya estamos prácticamente en lo que es el último trimestre, el cierre, pero no se ha llegado a solucionar nada, porque uno piensa no se han avanzado en programas, no se ha avanzado en lo que es la preparación docente, no ha habido cambios a nivel de lo que tiene que ver, o grandes cambios en el reconocimiento y el salario a esos docentes, porque también hay una realidad económica, que más allá de la vocación, que es fundamental tenerla y sentirla, yo después tengo que vivir de eso. Y son sueldos realmente que no se reconoce la importancia de esa educación. Lo hablamos el otro día, que docentes y policías deberían ser los más dignificados desde el punto de vista salarial, de capacitación, tenerlos, la sociedad como referentes, los que nos protegen y los que nos educan, nada menos. Es increíble porque es exacta la asociación. Si uno hoy pregunta a cualquiera de la población el concepto que tiene de un maestro, de un policía, realmente es lamentable. Sí. Al contrario de lo que te pasa, por ejemplo, en países como Nueva Zelanda, donde el docente es un referente para el hogar, lo mismo con la seguridad y lo mismo con el médico. Son tres puntos donde la educación, ¿cómo no va a evolucionar si los mejores pagos, los mejores reconocidos son los que tienen a cargo la salud, la seguridad y la educación? Entonces, si yo desde bien chiquitos comienzo con una educación de calidad, después no tenemos los problemas que tenemos e insistimos y lo hemos venido hablando, desde el manejo a nivel político, el manejo a nivel empresarial, donde no se saben poner en lugar del otro, donde la corrupción se ve, se huele y se respira todos los días. Hay un elemento que quizás sea un poco más preocupante, por lo menos para nuestras generaciones, que sí fuimos educados con la figura del maestro como algo solemne, encumbrado y admirable, la figura del policía como una autoridad, de respeto absoluto, al maestro también.
O sea, yo tengo 54 años dentro de unos días y yo fui educado en ese contexto. O sea, yo recuerdo que la maestra, el profesor, era la autoridad de respeto y además era como una imagen idolatrada. Ver el policía uniformado era la ley. Hay que respetarla, pero no porque no lo voy a respetar, porque si no, no, respetarlo por convicción. Es decir, que no es una cuestión de que, bueno, eso pasa en otros países, aquí en Uruguay. Se vio hasta hace muy poco. Nos hemos deteriorado a pasos acelerados. Nuestra generación, éramos chicos, ¿y qué quería ser la mayoría de los niños cuando sea grande? Policía, maestra. Sí. Ahora no, la verdad es que no. Preguntás y dicen ni saberlo, porque hay otra realidad. Entonces yo creo que también hace falta como recuperar lo que tiene que ver con una ética profesional y con el valor de la vocación. Muy probablemente la mayoría de aquellas docentes que también tenían sus debilidades y sus fortalezas, sí tenían la vocación de ser docente y quizás no tenían muchas veces herramientas como por ejemplo para valorar y tener en cuenta aquellas diferentes inteligencias o trabajar aquel niño que en un primer momento parecía que no aprendía y en realidad tenía una dificultad en la atención. Hoy tenemos todas esas herramientas, todas a nivel pedagógico, curricular, pero quizás nos falta el docente calificado y que sienta esa vocación. Pero ¿quién está a cargo de que esto sea así? Es el Estado. Porque realmente, aunque tú trabajes en un privado, tú egresás del magisterio, egresás del Instituto de Profesores. Entonces, detrás de esa vocación, detrás de esa formación, sin duda tiene que haber gente que vele porque realmente ese docente no sea nada más que calificado pedagógicamente o que aprenda de memoria las cosas, sino que sienta de verdad que quiere colaborar y participar junto a la familia de algo que es lo más importante que tenemos, que es la educación, como la salud y la seguridad. Parecería que otra vez estamos frente a normas que no se cumplen, normas que no se controlan. Y por consiguiente no hay un tamiz para ver la calificación de los docentes, no hay un control de que se cumpla la obligatoriedad de la asistencia a las instituciones educativas, más allá de la coerción de que te quito la asignación familiar para que vayas, porque hay muchos que dicen, ay no, con tal de, bueno, pierdo la asignación, anda a la escuela, nene. Claro, y no por esa convicción de decir, te tenés que preparar para el mundo que se viene, que ya hoy es de una competencia feroz. Imagínate dentro de 10, 20 años. Es que ahí te das cuenta la mentalidad con la que estamos educando, porque, o sea, sos consciente de que, como decís tú, en realidad no estoy reconociendo el valor de la educación, no estoy reconociendo que quiero que los hijos siempre nos superen y vayan mucho más allá de lo que uno ha logrado en la vida, ¿verdad? Que uno siempre tiene esa ambición positiva de decir, quisiera que mis hijos logren más en todo sentido, ¿verdad? Y en realidad es lo mismo que la nota. Y seguimos poniendo nota. Entonces el chico trabaja y hace el examen porque va con una calificación, no por el placer de aprender, no por formarse. Y esto es igual, en realidad va a la escuela porque si no me sacan parte del ingreso a la familia. Hay que buscar de alguna manera el saber seducir a esa familia para que reconozcan que de verdad vale la pena la escuela como un lugar no solo del aprendizaje, repito, curricular y pedagógico, sino como un segundo hogar, sino como un acompañamiento a esa familia que como todas tenemos debilidades y fortalezas, carencias, y quizás la escuela es el lugar donde ellos tienen ese momento de equilibrio, de compartir con otros niños, y evidentemente no se está logrando. La verdad que se está deteriorando cada vez más, sobre todo lo que es la educación pública, y asimismo no se reconoce el valor de la privada y el acompañamiento a la privada, porque podríamos perfectamente aunar criterios, compartir experiencias, siempre sumar exactamente el diálogo, y en realidad cuando pueden hay una tranca y muchas veces lo que no permiten en la escuela privada, desde ediliciamente hasta a nivel de las maestras, sucede en la pública. Te pasa con temas hasta de lo que tiene que ver, hoy puntualmente teníamos un tema con un trabajo que se estaba haciendo sobre la ruta en el colegio,
Y finalmente tengo que agradecer que logramos entablar un diálogo con las personas que estaban trabajando, el señor Antonio, el señor Rubén, y entendieron que hay 130 niños ingresando a la institución y que no puede haber 3 máquinas rompiendo y demás, porque implica un riesgo. Pero hubo que dialogar, hubo que hacer 800 llamadas, y eso es lo que hay que hacer. A ver, nos sentamos, conversamos y llegamos a un acuerdo. Pero hay que también animarse a recibir la crítica, a recibir muchas veces consejos o sugerencias y a su vez darlas. Y ahí no puede ser tan diferente la educación de un colegio y de otro, y los derechos también, porque los derechos en este momento a la educación y a una educación de nivel, en este país por lo menos, seguro no está equilibrada, para nada. Sí, sí. Y bueno, veremos, a ver, en aras de este próximo viernes 5 de octubre, Día Internacional del Docente, si logramos de alguna manera rescatar la importancia y la preponderancia que tiene el docente en todas nuestras vidas, de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, y también en el marco de este 70 aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, Declaración Universal. Bueno, a ver, vamos a revisar cuáles son los derechos humanos fundamentales. Uno es el derecho a la educación y de calidad, ¿no? Gratis y obligatoria, es decir, yo te lo doy gratis, pero tenés que venir. Pero claro. Pero por convicción, a ver si logramos volver a desempolvar lo que a nosotros, de nuestra edad, vos sos más joven que yo, no mucho. que nos ha impulsado y nos ha llevado por esa senda, que tenemos esa imagen del respeto, de la importancia, estar preparados, no ir por la nota del examen o para que, bueno, voy a sacar una buena nota porque así me dejan salir el fin de semana. Voy a sacar una buena nota, voy a estudiar porque me estoy preparando. Desde casa da lo mismo si vas a la escuela o no. No puede pasar eso. Y te redondeo con algo, que es los docentes concursan y tienen su puntaje. No nos olvidemos que mayor puntaje eligen, y la mayoría no elige la escuela de contexto complicada, elige la del barrio y la zona que a mí me queda más cómodo. Algo que está mal. Está mal. El docente más calificado es donde tendría que ir a las escuelas con mayores dificultades. Con remuneración acorde. Acorde, por supuesto. Porque si un profesional, un docente muy calificado, lo manda a una escuela de contexto crítico, sin duda, pagándole 15.000 pesos... Yo insisto en eso, cuando uno habla de efectividad o de antigüedad, yo hablaría de la calidad en la educación, es decir, ese docente, ¿cuáles son los logros? Ahí entonces tiene que haber un aumento o un premio, entre comillas, de lo que sería ese reconocimiento. Si no, marchamos. Tal cual. Fernanda, como siempre, muy interesante hablar contigo. Muchas gracias. Y nos encanta poder profundizar en temas. Tú que sos una conocedora en profundidad, así que bueno, seguiremos la charla en otro momento. Cómo no, encantada. Muchas gracias. Vamos a cerrar este espacio, hacemos la pausa y ya viene el último bloque de la mañana del 11.